Esta semana fue aprobada la octava prórroga del estado de excepción en la macrozona sur, que comprende las provincias de Biobío, Arauco, Malleco y Cautín, con 16 votos a favor, 10 en contra y una abstención. Los estados de excepción permiten el despliegue de las Fuerzas Armadas para misiones de seguridad ciudadana y contra la delincuencia. ¿Cuáles han sido los resultados luego de 4 meses de implementación de esta política? Un absoluto fracaso. Continúan las quemas en predios agrícolas y asesinatos de personajes cuyos responsables jamás son identificados. El clima de violencia, lejos de atenuarse, se incrementa. Entonces, ¿cuáles son las razones de continuar militarizando una zona que no encuentra salida al conflicto de Gualmapu, que se extiende ya por varios decenios? Estamos frente a un problema de Estado que, desgraciadamente, con Piñera a la cabeza de ha alcanzado magnitudes nunca antes vistas. El aumento de la delincuencia en nuestro país está asociado directamente a la impunidad con la que cuentan en el país los delincuentes, partiendo, por supuesto, por los delincuentes de mayor cuantía, los de cuello y corbata, que en el último periodo en el país han multiplicado sus delitos sin que sea posible perseguirlos penalmente, y si ellos pueden hacerlo, la imagen que proyectan al resto del país es que en este país se puede delinquir y gozar de absoluta impunidad. Eso es lo que ha hecho Piñera con sus propias fechorías. En realidad, el aumento de la violencia en el país tiene muchas causas. Es a veces también utilizada por la derecha para fines absolutamente espurios. Quizás una de las importantes causas de la violencia es la falta de oportunidad que tienen la mayoría de los jóvenes para desarrollar sus propios proyectos de vida, la falta de empleos, de salarios adecuados y la falta de seguridad social, salud, pensiones para la población generan el espacio proclive para el surgimiento de aquellos que buscarán siempre sobrevivir a cualquier costo. Bueno, ahí surgen espacios para la irrupción del trabajo sucio, desprovisto de seguridad social, el narcotráfico, la droga, etc., que finalmente terminan dañando a las mayorías que buscan vivir con dignidad, es decir, a la gran mayoría de hombres y mujeres. Estamos a poco más de un mes del término del gobierno de este pequeño dictador en que se ha convertido Sebastián Piñera, quizás el peor de la historia. Nos dejará un país con pérdida de empleos importantes, aumento de la pobreza considerable, una crisis humanitaria migratoria como nunca antes habíamos conocido, y lo más grave, con proyecciones que auguran un escenario bastante negativo. Sin embargo, hay que tener presente que el pequeño dictador solo perjudicó al pueblo, pues sus aliados estratégicos, los grandes grupos económicos, ganaron como nunca y se sirvieron del Estado para gozar de su franquicia, como por ejemplo con la Ley de Protección al Empleo, que usaron solo para sus intereses a costa de perjudicar a miles de hombres y mujeres de trabajo. Un dato que es escalofriante: la utilidad de las AFP superaron los 201.000 millones de pesos. Solo el Banco Chile, más de 692.000 millones de pesos, al igual que el Banco Santander. ¿Qué significa esto en términos concretos? Que con las utilidades de las AFP se podrían financiar una cantidad impresionante de mejoras sociales, ni hablar de la cantidad gigantesca que han logrado la banca en su conjunto, más de 4.190 millones de dólares. Escúchese bien, más de 4.190 millones de dólares, una cantidad estratosférica. Mientras tanto, los salarios caen, el empleo formal aún no se recupera respecto a lo que había el año 2019. Las mujeres han retrocedido casi en 20 años en participación laboral y los empresarios, obscenamente, en nuestro país, aumentan su riqueza a costa de un pueblo que lo está pasando muy, pero muy mal. En marzo asume un nuevo gobierno. Tendrá la difícil tarea de resolver la crisis migratoria que vive el país con sentido humano. Deberá cumplir con la mayor de las promesas que hizo en su campaña: acabar con las AFP y restituir a los chilenos la seguridad social arrancada hace 40 años bajo la dictadura. Cualquier promesa incumplida desafiará la paciencia de un pueblo que luego del estallido ha esperado respuestas concretas, cifrando sus esperanzas en la Convención Constitucional y en el gobierno recién electo de Gabriel Boric. No se puede, una vez más, traicionar esas legítimas aspiraciones y esas legítimas demandas de nuestro pueblo. Hola, ¿cómo están, estimados amigos? Como todos los días viernes a las 16 horas en Radio Universidad de Chile, a través del 102.5 FM, la radio que piensa, en un nuevo programa de debate social bajo la dirección de nuestra periodista Ana Mugasáez y de nuestra compañera Miriam Campuzano. Miriam, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes. Saludar a todos los auditores de Radio Universidad de Chile. Como cada viernes a las 4 de la tarde en este espacio denominado Debate Social. Nos quedamos un poco pensativos y yo me quedé un poco hasta impactada con el tremendo caudal de dinero que recaudaron efectivamente estas transnacionales, los bancos, el retail, que han incrementado pero ferozmente sus ganancias a costa de que los y las trabajadoras, los pobladores, hemos pagado los costos de la pandemia, de esta crisis social, de esta crisis política, y no solamente respecto de que nos lanzaron con seguro de cesantía financiar en parte la pandemia, también con los famosos IFE, porque recordemos que el PIB se recauda mayormente de impuestos, y en los mayores impuestos los pagamos los más pobres, en el IVA y en tantas otras cosas, en la gasolina y tantos impuestos que se pagan en Chile. Los trabajadores estábamos terriblemente castigados por tantos impuestos, castigados porque tenemos que pagar un impuesto del salario para las nefastas AFP que tienen más de 40 años, sosteniendo tremendas utilidades, mientras que el cotizante tiene o está castigado o tiene por seguro que va a pensionarse con unas pensiones muy miserables, muy bajas, insuficientes para afrontar los gastos de la tercera edad o del término de su vida productiva. Mira, que es muy importante esto de resaltar el nivel, yo lo calificaba como obsceno, las utilidades que han obtenido las grandes corporaciones en nuestro país. Hace poco difundimos una información que generó bastante controversia porque, ¿te acuerdas tú? En un programa, ya en 2 o 3 programas atrás, dimos a conocer las más de 201.000 millones que obtuvieron de utilidades las AFP y que iban a repartir entre sus directores. Era una cantidad sideral de recursos y lo especificamos, lo ejemplificamos en que ese nivel cuantioso representaba algo así como 5,7 veces, 5,7 teletones, para que la gente que nos escucha en Radio Universidad de Chile sepa. Las AFP solamente, que son 6, se van a repartir más o menos el equivalente a 5,7 teletones, la última. Pero afírmense bien los pantalones, afírmense bien los vestidos, las mujeres y los hombres, afírmense bien en el asiento, porque lo que ha obtenido la banca permite financiar más de 30 teletones. Esas son las utilidades que obtienen en nuestro país. De hecho, la banca está obteniendo más de 4.190 millones de dólares, una cantidad impresionante. Es casi el 10% de lo que retiraron todos los trabajadores en los 3 retiros de los fondos de pensiones. De eso estamos hablando, mientras el país cae en empleo, caen los salarios, no aumentan las condiciones de vida para los trabajadores más pobres, las mujeres han perdido participación en el mercado. Bueno, estas utilidades son las que realmente asombran y muestran que Chile es un país absolutamente injusto, un país muy desigual. Un país extremadamente capitalista, diría yo, donde en cada normativa se prevalece o se aprovechan quienes más tienen. Son capaces así de, en una época de tremenda crisis, ellos triplicar, cuatriplicar y multiplicar muchas veces sus ganancias. Otro tema que tocaste en tu introducción, Luis, que me parece súper grave, es la 8ª prórroga de estado de excepción en el Gualmapu. Sí. Esto me genera cierta incertidumbre porque hemos visto en estos días también la propuesta de que en el norte de Chile se podría tomar una medida parecida o igual, y lo que siento es que el gobierno no se quiere hacer cargo de sus propias ineficacias respecto de la política migratoria. El hecho de que cierren fronteras obliga a que la gente en su desesperación se arriesgue en su vida a pasar por pasos no habilitados. Y Sí. lo que cuenta la misma prensa, cuántas personas, cuántas mujeres, cuántas guaguas han muerto en ese trayecto. Es una decisión deshumanizada, diría yo, y es Claro. preocupante. Bueno, lo más grave es que esta sensación que se está generando, el gobierno del presidente Gabriel Boric, que asume en marzo, tiene que tenerlo claro, porque si hoy día somos bombardeados en los medios de comunicaciones por el aumento de la delincuencia bajo el gobierno de Piñera, imagínate la campaña que se va a montar una vez que asuma Gabriel Boric, generando una sensación de absoluto indefensión de la población. Y eso es caldo cultivo para las posiciones más xenofóbicas, más reaccionarias, que buscan justamente justificar la militarización con el fondo de combatir la presión social, el movimiento social,
la dirigencia social. Así que hay que tener mucho cuidado con el escenario que se nos viene muy pronto. Bueno, por eso, sí. Mira, lo que nos decían también algunos, bueno, por eso causa un poco preocupación los cambios que se han venido viendo. Es preocupante porque si logran instalar esa idea de la cual ellos son los causantes de la crisis migratoria, recaen en los hombros de los gobernantes de turno. Y la verdad que este gobierno ha demostrado su ineficacia respecto a este gran flujo de migrantes que ha entrado, sobre todo de nacionalidad venezolana. Y es preocupante porque si vamos a la estadística, la región que tiene más migrantes es la metropolitana. Y si logran instalarla al norte, o sea, no les queda nada para instalarla acá. Yo creo que Gabriel Boric tiene un tremendo desafío que le espera y que no ande muy pegado a esas ideas concertacionistas, sino que a lo que la gente que le prestó su voto, porque estábamos entre dos opciones y muchos nos encontrábamos entre la espada y la pared. Entonces tuvimos que votar por Gabriel Boric, pero eso implica que él le debe mucho de su triunfo al pueblo. Hemos visto de verdad los trabajadores y las trabajadoras con cierto espanto algunas nominaciones en su nuevo gabinete, así que esperemos que tome rienda y que de verdad sea capaz de lograr al menos lo que promocionó en su campaña. Sí, para enfrentar un año tan difícil como el que se viene, necesita y va a necesitar el apoyo de los movimientos sociales, de la ciudadanía que votó por él. Sería una tragedia que finalmente ocurriera lo que ocurrió en el año 88, cuando ganó el no y se aplicó toda la política del sí. Y lo mismo se aprecia, como bien dices tú, se votó por Gabriel Boric para los cambios, pero resulta que los perdedores están empezando a ocupar puestos importantes en la dirección del Estado, de ministro, de subsecretario. Entonces, las señales son bastante extrañas. Esperemos que esto se enmiende a la brevedad de forma tal que el país avance en mejoras sustanciales, pero eso tiene que ser de la mano justamente de las grandes mayorías. Y en un escenario complicado, conflictivo, como que se augura en los próximos meses, va a requerir mucho apoyo. Nos dicen que estamos en el tiempo, Miriam. Estamos en el tiempo, vamos a escuchar una canción muy a tono con lo que vamos a hablar con dos tremendos invitados que tenemos a la vuelta. Las Fronteras, se llama la canción, es de Jorge Drexler. Estamos de vuelta en este programa Debate Social. Como cada viernes a las 4 de la tarde, decirle a nuestros auditores que pueden volver a escuchar esta programación en YouTube, en @canal.social. Hoy estamos junto a dos grandes invitados por un tema muy coyuntural que debemos conversar, la migración y su impacto social. Nos acompaña Valeria Bustos Arriagada, presidenta de la Junta de Vecinos del Progreso y del Comité de Vivienda por un Santiago Multicolor, dirigente nacional del Comando Nacional de Pobladores, Pueblo Unido, y dirigente nacional de Pobladores Pueblo Unido, que valga la redundancia, ya lo había dicho. Valeria además es generadora de múltiples instancias de colaboración colectiva en su centro vecinal y una vecina muy activa y conocida en Santiago Centro, especialmente en el apoyo que ella brinda a este gran población migrante que se acentúa en esa zona de nuestra capital. Por otra parte, nos acompaña Eduardo Cardosa, representante del colectivo Movimiento Acción Migrante, de nacionalidad uruguayo, en Chile, y en dicha instancia se aglutina varias organizaciones migrantes provenientes de muchos países. Bienvenidos, queridos compañeros. Valeria, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Eduardo? Un gusto tenerlos en este espacio. Sí, bienvenidos, ambos. Muchas gracias. Hola. Ambos. Hola. Un gustazo estar con ustedes. Un gusto tenerlos aquí. Estábamos junto al compañero Luis Mesina. Debido a la pandemia tenemos que volver a estas grabaciones que no son tan gratas a veces, pero que gracias a la tecnología se pueden hacer hoy. Sí. Estamos junto a Luis Mesina. Bienvenido, Luis, también. Sí, hola, bienvenido. Bueno, y un agrado estar con Valeria una vez más y con Eduardo para discutir este tema que ha adquirido una importancia mayúscula en estos días, particularmente en estas últimas 48 horas, cosa de prender la televisión y uno se va a encontrar con que es una maratón de transmisión respecto del problema de la migración. Y la migración es un problema, eso no quiere decir en lo absoluto que hay un juicio crítico respecto a la migración. La migración en tanto genera
grandes convulsiones a los estados, es un problema que hay que abordarlo con una perspectiva de largo plazo. Y por eso nos parece relevante que estemos con Eduardo, con Valeria, que es una compañera que está vinculada al problema de la migración. Entonces, para entrar en materia inmediatamente, entro yo, si gustas, mira. Las últimas imágenes, vamos a partir por lo más doloroso, porque creo que es re importante, porque la gente común y corriente, la gente del pueblo nuestro, la gente que trabaja todos los días, a esa gente es la que tenemos que nosotros abrir el debate. No queremos abrir un debate intelectual, no queremos hablar con intelectuales. Tampoco queremos hablar con los partidos políticos que generalmente tienen juicios que están más bien motivados por cuestiones ideológicas que muchas veces no responden a la coyuntura. Aquí hay un problema objetivo. Entonces quiero partir por ahí. Las últimas imágenes transmitidas por los medios de comunicación de carabineros golpeados en la playa Cabancha por migrantes del norte de nuestro continente son evidentemente un tema que conmueve, a cualquier persona lo conmueve. De hecho, nosotros los cuatro que somos los que estamos debatiendo somos demasiado humanos y nos conmovemos ante la agresión a cualquier ser humano, incluido carabineros. Porque nosotros somos humanos, nosotros no somos violentistas. Y siempre hemos estado contra la violencia. Entonces esto generó un gran problema, lo que se une a la fuerte migración que hay producto Colchán y todo lo que ya estamos viendo, que afecta muchas veces la calidad de vida de los iquiqueños, de los antofagastinos, de los ariqueños. Como representantes legítimos de organizaciones que viven la migración, de distintos ángulos, ¿cómo perciben el momento histórico que estamos viviendo? ¿Están de acuerdo con que hay una crisis? Primero que todo, no sé si partimos con Valeria y después Eduardo. Vale. Hola a todos, todas. Saludos Miriam, Luis, Eduardo, qué gusto estar acá entre amigos. Bueno, primero quiero aclarar que en estos momentos el movimiento de pobladores Pueblo Unido no está activo, así que no vengo en representación de Pueblo Unido, sino que de la Junta de Vecinos del Progreso y del Comité de Vivienda por un Santiago Multicolor. Yo creo que es evidente que hay una crisis en estos momentos. Es evidente que el gobierno no se ha hecho cargo del tema migratorio, que el señor Piñera fue a Cúcuta hace algunos años a invitar que todos vinieran a Chile, pero no estaba preparado. Es como cuando yo te invito a mi casa, te digo, oye, ven a tomar once a mi casa, y tú llegas y yo no estoy, o te miro feo, o no tengo pan, o no tengo un puesto para ti en la mesa. Creo que hay responsabilidades compartidas, creo que duele lo que está pasando, duele porque hay una migración que está acá, que son de familias, que es con niños, adultos mayores, embarazadas, que es un pueblo que está migrando y que ha sido maltratado. Yo principalmente eso, creo también que hay delincuencia, eso no podemos decir que acá todos son familias que vienen a trabajar, hay delincuentes, y creo que las policías no han hecho ese filtro. O sea, aquí es migración, es Policía Internacional que tiene que impedir que ingrese gente armada, gente que son delincuentes. Entonces, creo que aquí se busca criminalizar la migración en general y se pone al mismo nivel a la señora que viene con su bebé, al adulto mayor que viene acá por el bloqueo que tiene Venezuela. En estos momentos los medicamentos para la diabetes, para la hipertensión o para la terapia VIH, se le pone al mismo nivel al delincuente, al flaite que anda asaltando, que anda robando o insultando a la gente. Y creo que eso es súper malo. Generalizar siempre es malo. Muchas gracias, Valeria. Eduardo. Mira, yo comparto mucho de lo que habló Valeria, comparto mucho la introducción que hiciste, Luis. Creo sí que tenemos que ver cuál es la crisis que hay. Y en este momento la crisis, como la vemos nosotros y como la ven los compañeros de la red de organizaciones migrantes y promigrantes que estamos allá, que estamos en Iquique y lo que se ve es que hay una crisis de la política migratoria, que no se ha hecho nada. El tema de la migración venezolana, hay un proceso de Quito de septiembre del 2018, en donde los organismos de la región se plantearon pautas para abordar el fenómeno Si uno ve lo que ha hecho el gobierno chileno en estos 3 años, conforme a eso que es del 2018 y que es un acuerdo en donde estuvo el gobierno chileno, vemos que no se ha hecho nada. Fíjense en una cosa interesante de hoy.
hoy sale, hoy o mañana van a presentar la OIM una encuesta que ha hecho justo en la zona, y adelantaron unos temas que salieron en la prensa. ¿Y qué es lo que dice de esa encuesta que encuestó 300 migrantes en el norte? La encuesta está localizada en el norte, zona Iquique, Calama. El 73% de las personas que están no tienen documentación chilena. El 32% de las personas están con la tarjeta de extranjero de infractor, que es cuando una persona que ingresa por paso no habilitado se autodenuncia y después le dan esa tarjeta, que es prácticamente el inicio de un proceso de expulsión, y solamente el 4% de las personas están con documento de identidad. Díganme ustedes, ¿qué política migratoria hay y qué eficacia tiene en defender la regularidad como se habla, cuando solo el 4% de las personas están en situación de regularidad? ¿O le vamos a culpar a todo el mundo, vamos a culparle a la migración los niveles de irregularidad, cuando corresponde a los estados que generar regularidad? Por otro lado, con respecto al tema, desgraciadamente, el tema de vinculación de la migración a la delincuencia, un discurso de 4 años de Piñera y de todos sus organismos en el norte ha hecho, y junto con la dejadez y la no política migratoria, que ha generado una profecía que se autocumple. Y hoy lo que tenemos que hablarle justamente a las personas en el norte que están sumamente preocupadas por la migración, por la delincuencia que está habiendo, es que también a nosotros como migrantes la delincuencia nos perjudica, porque esa delincuencia que hay es la misma que deja a la gente tirada en la mitad del desierto y que les cobra plata que no tienen para poder pasarlos para acá, y que los engaña con situaciones, y que muchas veces además violenta mujeres y familias que vienen en condiciones muy malas. Entonces, hablemos claro, sí hay una crisis de políticas que no se han hecho, y lamentablemente eso trae consecuencias malas al conjunto de la sociedad y trae también consecuencias malas a la migración. Pero eso justamente no se nota ni se dice. Hoy día, Eduardo, disculpa que te interrumpa un poco, porque yo afortunadamente, como sabía que íbamos a tocar este tema, conversé con mucha gente del norte, le dije háganme preguntas porque vamos a tener 2 grandes invitados para representar. A mí me interesa lo que piensa el pueblo, lo que piensa la gente común y corriente. Y preguntas yo diría, básicas, concretas, respuestas concretas. Entonces, el problema es que el régimen político, Piñera, un gobierno tan incapaz, ha sido, valga la redundancia, incapaz de controlar el ingreso al país. ¿Cuál es la causa del problema? ¿Es la fuerte migración desde el exterior hacia el país, que no se ha controlado en la frontera? ¿Ese es el problema? No. El problema es que hay un flujo migratorio, y ese flujo migratorio no se atendió. En fronteras se cerraron las fronteras por el COVID, que se violentó incluso a las mismas gente de Colchane, que normalmente Colchane son aymaras que normalmente van de un lado al otro de la frontera a comprar en un lado y en el otro. No conocen frontera, porque ellos vivían antes que existiera la frontera acá. Entonces el drama que hay, más que el no control de frontera, que también hay un no control de fronteras, pero más que eso, el gran problema que hay es la voluntad de no regularizar y de culpabilizar a las personas por migrar. Entonces, las personas que, cerradas las fronteras, que ingresan por pasos no habilitados, no tienen ninguna opción de regularizarse en el país. Incluso las engaña hasta la PDI, porque la PDI le dice que se tiene que autodenunciar, la persona se autodenuncia y ese es el comienzo de su expulsión. Dado que el Estado no tiene la capacidad de expulsar, de cada 3 migrantes que decreta que va a expulsar, puede expulsar a 1, porque es enormemente caro. Eso en el mundo, las expulsiones
son utilizadas comunicacionalmente. Pero sobre todo lo que buscó Piñera con el tema migratorio, que también lo buscó previo incluso a la elección, es la utilización política del fenómeno. Entonces, generó en el norte, con no hacer nada, generó una situación de no movilidad que hizo que se acumularan personas, no se les documentó, y esas personas no se movieron. Eso afectó a la población local, porque evidentemente, claro, crece la población, personas que no tienen dónde vivir, que están viviendo, molesta, es real. Y por otro lado, al generar este nivel de irregularidad y de dejar, digamos, de incrementar la delincuencia internacional, se hizo papa de esto y aprovechó esta situación y generó todo lo que generó. Esto se conoce en todos lados. Cada vez que se ponen restricciones, se cierran fronteras, siempre se genera un comercio que lo utilizan gente sin escrúpulo y bastante perversa, y que vinculan narcotráfico con tráfico de personas, con trata de personas incluso. Pero hasta ahora, recién ahora, este último año, se ha visto algo de que es eso que es delincuencia y que hay que combatirlo, que no tiene que ver, es decir, la migración no trae delincuencia. Si la migración se trata bien, la delincuencia se detecta mucho más. El problema es que si tenés a millones de personas en situación de irregularidad, evidentemente ahí adentro se va a generar situaciones que son complejas, y por otro lado tenés a la gente maltratada. Y ese es otro tema que es gravísimo. La gente que está en el norte está maltratada. Entonces se dan situaciones que son perversas. ¿Por qué? Porque hay un maltrato y porque a su vez la gente lo siente. Entonces, Claro, porque, exacto, Eduardo, porque se produce una crisis humanitaria, se está produciendo una crisis humanitaria porque, como decía bien Valeria, vemos mujeres jóvenes con sus bebés en condiciones de absoluta orfandad, que conmueve el alma a cualquier persona con un mínimo de sentido de humanidad. Entonces, Valeria, aquí en Santiago lo hemos visto. Claro, se mezcla con la delincuencia, que desgraciadamente el caldo cultivo para concepciones xenofóbicas, para seguir fortaleciendo esta idea que hoy día la UDI plantea. Por eso me preocupa mucho este tema, plantea la zona de excepción para la región de Tarapacá. Y eso es gravísimo, porque ya lo tenemos. ¿Cuántas veces llevamos renovando el estado de excepción en el Gualmapu, en la macrozona sur, 4 provincias, que permite el despliegue de Fuerzas Armadas para misiones, comillas, de seguridad ciudadana y contra la delincuencia en circunstancias que más bien corresponden a un plan estratégico político? Entonces podríamos terminar militarizando el país y el problema de fondo de la delincuencia no se va a resolver. Valeria, ¿cómo lo ves tú ese tema acá en Santiago? O mira, no sé, perdón, te interrumpí a lo mejor. no, que recordarle que también el tema de migración es de uso político también, de sobredimensionar lo que pasa. Sin duda que en todas las no depende del pasaporte. En todos los países hay gente buena y hay gente mala. Yo solamente quería referirme a que ya hemos analizado como las políticas migratorias del gobierno de Piñera, como lo explicaba bien Valeria. Todos recordamos aquella invitación que fue a hacer a Cúcuta, a los venezolanos opositores a Maduro, que eso hay que recordarlo. La invitación era para los venezolanos opositores a Maduro, con mucha parafernalia, mucha prensa y todo. Pero ¿cómo debiese ser, según Eduardo, según Valeria, cómo debiese ser el actuar de las autoridades en materia migratoria? Porque es preocupante. ¿Y qué pasa con la nueva ley de migración? Vale. Una ley que bien decían por ahí, creo que era Eduardo en alguna entrevista, es muy moderna, pero muy atrasada en su redacción. Yo creo que toda ley que se hace entre los burócratas, entre las élites, no es una buena ley. Yo creo que los grandes problemas de estas leyes que se hacen desde los escritorios, sin una mirada ni territorial ni humanista, nada bueno puede salir de ahí. Yo creo que acá lo que menos se ha pensado es en las personas. Nosotros como territorio somos un barrio que más de la mitad es migrante. Y yo no voy a decir que mis
vecinos son un cacho, que son delincuentes, que son malas personas. Es gente pobre. Yo creo que hay está muy asociado esta xenofobia que se está cultivando con la aporofobia. Se rechaza aquí al migrante cuando es pobre, cuando es negro, cuando nos recuerda un poco lo que somos nosotros como latinos. No se ve este rechazo a la migración rubia, europea, china, cuando son de los países asiáticos, no es lo mismo, no es lo mismo. Aquí cuando es una migración negra, indígena, se le mira feo. Yo lo encuentro terrible lo que está pasando. Creo que el gobierno no quiso enfrentarlo. Yo creo que generó todas las condiciones para que en estos momentos hay un enfrentamiento en algunos territorios de pueblo contra pueblo, donde está esa sensación que a ti el migrante te viene a quitar lo que tú tienes. Son largas conversaciones donde no se ha querido instalar el centro. Yo lo pongo con un ejemplo muy, muy cotidiano. Yo tengo una hija chica que está en una escuela pública municipal, donde más de la mitad de sus compañeras son migrantes, y tengo la plena certeza que si no estuvieran sus compañeras migrantes, la escuela hubiera cerrado. En Chile las escuelas y liceos cierran por baja matrícula, y la gente no elige la educación pública. Entonces, asimismo con lo de los consultorios, digamos, gran parte de los migrantes cotizan, FONASA está cotizando para el consultorio, en cambio, gran parte de los chilenos que usan el consultorio están en situación de gratuidad, de indigencia, FONASA. Entonces, eso no se habla. Entonces, si tú vas a la escuela o vas al consultorio y tienes sentado al lado 10 personas de otro país que están esperando igual que tú dices, esto me están quitando cupo. Entonces, si la persona supiera que la mayoría de los que están ahí están cotizando para que tú te atiendas gratis, sería una mirada distinta. Y que las compañeras de escuela migrantes, al estar matriculadas, permiten que la escuela siga abierta. O si no, ¿a qué escuela llevaríamos a nuestras niñas? Si las particulares son caras y no están al alcance de todo. Entonces, yo creo que acá hay información que se oculta. Yo creo que no se quiere decir. Siempre se quiere ver como el migrante como un cacho, así como que viene a quitarnos algo, quitarnos qué. Yo creo que aquí es una lucha que debemos dar de la mano. La dignidad para el pueblo chileno, para el pueblo migrante, para el pueblo pobre debe exigirse. No tenemos que despedazarnos entre nosotros para obtener migajas de este sistema. El sistema debe cambiar para todas y todos. Nosotros durante el estallido, la revuelta, también salían los hermanos migrantes con mucho miedo salir a cacerolear o a protestar, porque eso también es causal de expulsión del país, levantar la voz y decir esto es injusto. Entonces es una situación que yo creo que la única manera de cambiarla es de abajo hacia arriba, porque hasta ahora de arriba hacia abajo no ha sido así. A mí me duele, me da pena, me da rabia ese enfrentamiento que se ha generado, porque no es espontáneo. Espontáneamente la solidaridad de la población, del barrio, es una. Nosotros que tenemos una olla común desde el principio del estallido y un poco antes, gran parte de quienes ayudan a cocinar, que traen alimentos, son migrantes y no son empresarios, son vecinos igual que nosotros. Entonces nosotros en el barrio no vemos una amenaza, por el contrario, vemos una tremenda oportunidad de compartir con nuestras culturas. Y por eso duele estas imágenes, quienes están en Iquique muchas veces son familiares de nuestros vecinos de acá, porque cuesta además mucho, llegar de Iquique a Santiago cuesta, no tienen documentos, no llegan sin un peso. Tenemos tráfico de personas, como decía Eduardo, es una realidad y eso no se apunta. Aquí hay personas que les cobran por entrar a Chile y les van quitando en el camino. A medida que van caminando por el desierto, les quitan hasta las zapatillas. Tenemos acá migrantes que entran a pata pelada porque la zapatilla tuvo que dejarla en parte de pago también. Entonces, esas son realidades que no se apuntan. Entonces, aquí, ¿qué es lo que se ve? Se ve como que todos fueran muy delincuentes, todo gente ignorante, gente violenta, gente que viene a hacernos daño, pero no se va atrás el que genera esto. No sé cuántas personas hay detenidas, no sé cuántos chilenos también están metidos en la trata de personas,
No sé cuántos empresarios están metidos en esto, que es traer en el fondo esclavitud, es traer personas que le retienen sus documentos para que trabajen gratis hasta que paguen la cuota y recién los liberan. Y tenemos un Estado que la única solución que te da es la autodenuncia. Entonces, el que viene a trabajar, que viene acá a aportar a este país, a la economía nuestra, que necesita activarse, no se puede porque no tiene papeles, porque no lo dejan, porque la cédula se la retuvo este tipo que es el que los trae. Entonces, hay una serie de factores acá y de gente muy penca que no se está apuntando ahí. Entonces, al final, ¿de quién es la culpa? Del que anda con la guagua. La culpa no está ahí, la culpa está en otro lado. Apuntemos ahí. Yo creo que si se empieza a mirar bien, a abrir los ojos, el tema se puede solucionar. Y este país, no vamos a decir que no necesita gente que trabaje, se necesita, todo país necesita gente que trabaje. Este es un país con productividad y que después de la pandemia se tiene que empezar a activar este país. Es un país que es industrial, que es agrícola, que fuerza laboral va a haber, hay campo laboral. Pero si no le dais documentos, si no regularizas nada, ¿qué podía esperar? Pongámonos un minuto en los zapatos de ellos. Nosotros cruzando el desierto hacia el otro lado, nosotros llegando caminando a Venezuela, a Ecuador, a Colombia, llegando nosotros caminando con nuestros hijos, sin un peso, que nos quiten los documentos, que nos maltraten, que nos griten cosas en la calle, que vengan y nos quemen, que le quemen el coche a la guagua. O sea, no sé, cuando uno se pone un minuto en ese lugar, cambia la mirada. Pues, o sea, cualquiera de nosotros en algún momento va a tener que emigrar a lo mejor. ¿Cuántos chilenos salieron? Entonces, algo que nos puede pasar, o sea, el día de mañana, mira, si hubiera ganado Kast, lo más probable es que yo hubiera tenido que emigrar. Y no tengo plata, no digo, hoy tomo un avión y me voy, yo no voy a elegir dónde emigrar, voy a caminar, alejarme lo más posible hasta donde me reciban bien. Entonces, es una realidad que nos puede pasar a todos. Así es. Eduardo, ¿cuál debería ser, según tú, el actuar de la autoridad? ¿Qué medidas debería tomar? Mira, las medidas, yo hablaba de los acuerdos de Quito, que son acuerdos de gobierno, no estoy hablando ya de lo que dice Valeria y que lo comparto, y es que una sociedad inclusiva no puede andar teniendo ciudadanos de primera, segunda o tercera categoría, o tercera clase, digamos, pero nada más que con lo que hay. Basta que, reconociendo que hay un flujo migratorio con las características que hay, aceptando la documentación y generando alguna documentación provisoria que le permita a las personas trabajar y desplazarse al interior del país, que no se generen los tacos que se están generando en Colchane y en Iquique. Eso permitiría que las personas vayan, busquen a familias, muchos tienen familia, otros tienen gente conocida, o busquen su destino en donde hay. Fíjense si será brutal y brutalmente mala la política que están haciendo, que hoy hay empresarios en rubros agrícolas que no tienen mano de obra y que andan desesperados buscando mano de obra, y como no les permiten contratar personas que estén en situación irregular, y tenemos una cantidad enorme de gente que necesita trabajar. Mucha gente de la que está en Iquique está trabajando. ¿Y qué hicieron en Iquique ahora? Magnífica solución, en Lobito. Lobito está como a 20 kilómetros, a 2 horas y media caminando de Iquique. Se llevaron gente que estaba trabajando y que estaba viviendo en la plaza o en cualquier lado, se lo llevaron para Lobito. Y ahora para ir a trabajar y para venir necesitan 4 horas caminando, entre 2 horas para un lado y 2 horas para el otro, para venir a trabajar, y muchas veces ni pueden, porque a veces salen, cuando trabajan en restaurantes o cosas así, salen a las 2 de la mañana. Entonces no les sirve. En Lobitos hay 2 buses, uno que pasa a las 8 y otro que vuelve a las 5 de la tarde, y la gente esta que no les corresponde los horarios quedan ahí. Entonces hay toda una forma. El problema es que hay un concepto que lo dijo el subsecretario una vez y me pareció una perversión total, que es desestimular la migración, y para desestimular la migración hay que castigarla. En definitiva, es la doctrina, es la misma doctrina que se plantea para la resolución de todos los problemas sociales por parte de la derecha, y sobre todo de una derecha que se quedó sin discurso y que necesita factores
digamos, necesita tener enemigos internos y necesita esparcir el miedo al migrante, el miedo al delincuente, el miedo del sur, de lo que está pasando en el sur, y generar una, digamos, ¿por qué? Porque eso le puede generar alguna adhesión, que se generan, son adhesiones que se generan no conscientemente. Entonces, para desestabilizar gobierno o para generar adeptos, claro, fíjense ustedes qué fácil es con la delincuencia. Con la delincuencia, lo que recibe la gente es la percepción de la delincuencia. Si ahora, como están haciendo ahora con la migración, si cada acto delictivo que genera algún migrante lo pasan 35 veces, la sensación para las personas de que la delincuencia es enorme dentro de la migración, mucho más de lo que es. Y la migración la delincuencia dentro de la migración no llega al 1%. Sin embargo, eso no se ve. Entonces, justo estamos en una situación que es crítica. Yo creo que vamos a tener estos temas por un tiempo más, porque además está tan atrasado todo. Hay mucha gente que se ha irregularizado, gente que tiene años viviendo acá y que renovar un documento de identidad ahora es una peripecia. Entonces, lo que se genera justamente es eso, y es posible hacerlo ¿cómo? A partir de, primero, control en fronteras como todo. O sea, Chile siempre tuvo un control en fronteras. Es mentira lo que decía Piñera, que acá no se controlaba. Acá no entraba una persona que tenía delito o que estaba requerida por Interpol, porque cada documento, cada vez que entraba, eso es lo primero que chequean. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, el otro es el miedo al quitarle el trabajo. Y los países no se llenan de migrantes. Fíjense en que si no hay trabajo, los migrantes se van. Y miren un ejemplo claro. Muchos de los migrantes que están llegando acá estaban o en Ecuador o en Perú, trabajando. Cuando la cosa se puso mal en el trabajo allá, tuvieron que salir y seguir y llegaron acá. Pero estuvieron trabajando. La encuesta que van a hacer ahora se ve de que hay migrantes que hace un año que salieron de Venezuela, y para poder moverse y para poder desplazarse, han tenido que trabajar en los demás lugares. Como en esos lugares no consiguieron trabajo estable o se generó, digamos, falta de trabajo, se siguen desplazando. Entonces, si nosotros regularizamos y las personas están regulares, no encuentran trabajo acá, se van a ir para otro lado buscando trabajo. Si las personas están irregulares no pueden salir del país, porque si salen del país y los encuentran, les tiemblan los pasaportes y no pueden ir a ningún lado más. Entonces, se da una situación que es perversa, porque mucha gente en periodo de campaña salió de COVID, salió igual, porque no tenían, se le había acabado la pega, no había para pagar el arriendo, no había para comer y había que irse para el país de vuelta a ver, porque tenía redes en el país, por lo menos la familia apañaba. Entonces tuvieron que salir, pero a la mala. Eso es perverso. Eso, la migración, la movilidad humana, cuando fluye, aporta a los países enormemente. Y yo les quería decir otra cosa cortita. Acaba de sacar Canales, un investigador que trabajó para CEPAL, una investigación sobre los aportes de la migración al desarrollo de Chile, en donde aborda una cantidad de aspectos, desde los aspectos demográficos hasta los aspectos en producción. Es sorprendente los resultados que tiene. Lo que muchas veces tenemos que plantearnos cuando vemos eso es en qué condiciones la migración está aportando al país, en qué condiciones los migrantes aportan a la riqueza de Chile y por qué el trabajador común, el hombre que vive en Iquique no se da cuenta. ¿Por qué? Porque la apropiación de lo que aporta el migrante no se ve, porque queda en manos de patrones inescrupulosos que ni siquiera pagan impuestos, ni siquiera pagan las imposiciones, y maltratan a la gente. Entonces, claro, tú lo que dices es totalmente correcto eso, porque esa es quizás una de
de las mayores acumulaciones que hace el capital justamente a esta suerte de, que en el pasado se denominaba el gran ejército de reserva, que se construye sobre la base de pueblos que migran y que lo único que tienen para vender es su fuerza de trabajo. Y en condiciones de absoluta desregulación, el capital obtiene una renta que en tiempos normales no obtendría, o la obtendría a un costo más alto. Entonces, claro, es complejo el tema, y yo creo que hay un matiz en el tema actual, en el proceso contemporáneo de migración. Y creo que eso no podemos soslayarlo. La migración se está convirtiendo en un problema en el último periodo, los 2 años. A Chile lo está tocando en los últimos 2 años de manera muy fuerte, particularmente estos últimos 2, porque bueno, tenemos más de 1 millón de migrantes. Y las consecuencias se están empezando a ver, porque efectivamente, como bien decían ustedes, estamos frente a un gobierno absolutamente incapaz, que prometió todo y al final convirtió el problema de la migración en un problema de característica humana, una crisis humanitaria que está viviendo los hermanos de nuestros pueblos vecinos. La pregunta, y aquí quiero ir a lo concreto, la ciudadanía no vota por la derecha, se ha dado el fenómeno en América Latina, los 4 países de acá de la región, Argentina, Chile, Perú y Bolivia. Se podría haber expresado la lógica esta axiomática, que entonces aumenta la migración, se producen enfrentamientos con los pueblos y la gente termina votando por la derecha. Bueno, en estos países se derrumbó esa tesis. Por eso hay que manejarse con cuidado y tener mucho ojo respecto a no reproducir los mismos análisis que pasaron en Europa y que han pasado en otras regiones. En América, en Chile, Argentina, Perú y Bolivia, la gente votó por la izquierda, curiosamente, porque uno podría haber dicho, mira, el problema de la migración es un problema grave, entonces hay que darle balas, ¿no? Como dicen algunos, hay que meterles balas. ¿Esos habrían votado por Kast? No votaron por Kast. Con toda la campaña del terror, votaron y le dieron la votación más alta a Gabriel Boric, que tiene que solucionar este problema. La pregunta es central. ¿Cómo hacemos que, y aquí está la pregunta o el problema que surge, Eduardo, que el conflicto, justamente el capital que absorbe mano de obra, lo puede transferir al conflicto entre pueblos, como decía bien Valeria, que es lo que me preocupa a mí, que terminemos enfrentados, vecinos contra vecinos, vecinos chilenos tratando de proteger lo poco que tienen, prácticamente lo nada, el poco trabajo, el poco salario miserable que pagan esto, enfrentados con venezolanos, con colombianos, porque se entiende y se mete esa lógica de que lo que están haciendo ellos es quitándonos los pocos derechos que tenemos. Entonces, tenemos que generar una campaña muy fuerte de forma tal que eso no logre permear y que comprendamos justamente, como bien decías tú, la importancia que tiene la migración. O sea, la gran mayoría, yo fui criado por españoles, mi abuelo es español, entonces tenemos vecinos, Miriam es ecuatoriana. Y el problema es que justamente se trata de acentuar el tema de la delincuencia, que es un problema objetivo, pero que hay que combatirlo de alguna manera. No sé cómo lo ven ustedes, Vale y Eduardo. Vale. Vale, estáis con el micrófono apagado. Vale, ahí sí. Yo creo que el gobierno de Boric tiene un gran desafío para cómo enfrentar esto. Yo creo que lo primero es cumplir los convenios, los acuerdos internacionales, que el gobierno de Piñera no los ha cumplido. Creo que eso es lo primero. Lo segundo, el tener una política directa a la ciudadanía, a este pueblo que cree que se le está quitando algo, donde se exprese en realidad que aquí nadie está quitando nada. Yo creo que tiene que haber una fiscalización dura al empresario que se aprovecha de esta situación. Creo que tiene que haber un control de fronteras para que no entre ningún delincuente, ni chileno ni extranjero. Entonces yo creo que con esas medidas, si bien concretas, creo que puede cambiar la percepción de la gente. Yo creo que es intencionado esto que se ha hecho, que quieren que el tema de la migración que está descontrolada, quieren que lo resuelva la gente. Que el vecino vaya y le pegue al otro, que le pegue un palo, que le queme la casa. Y creo que eso es de un salvajismo extremo. Creo que los gobiernos tienen que hacerse cargo. Quien se presenta a un cargo de elección popular tiene que jugársela, tiene que respetar irrestrictamente los derechos humanos, eso es lo primero, y lo segundo, tiene que comunicar lo que está haciendo. Aquí se ha omitido mucho, aparte de incumplir las cosas, los convenios internacionales se ha omitido mucho, se deja hacer, y que la pauta de acción te la dé la prensa. Sabemos quiénes son los dueños de la prensa en este país, entonces si el Canal 13, el Canal 11, el Canal Megavisión están diciendo algo, sabemos que nada es bueno.
O sea, si 80% de la cosa son delincuentes venezolanos, colombianos, que la nana peruana, que eso es lo que ellos quieren decir, quieren que nosotros nos enfrentemos y se resuelva de abajo para arriba la situación. La situación migratoria tiene que hacerse cargo el Estado, respetando los derechos humanos y con políticas claras. Aquí hay harto que cambiar, y parte de la reforma también tributaria también viene en eso. Un país que tiene tan poco acceso a los derechos como la salud, la educación, la gente se aferra como sea porque tiene miedo a perder. Un país justo, un país equilibrado, con menos inequidad como la que tenemos ahora, nadie va a tener miedo de perder nada. En Europa, el obrero europeo no tiene miedo de que uno le vaya a quitar algo si va a migrar, porque tiene garantizados los derechos. Aquí no se garantiza nada. Así, bueno, estamos con Valeria Bustos Arriagada, presidente de la Junta de Vecinos del Progreso y del Comité de Vivienda por un Santiago Multicolor, y Eduardo Cardoso, representante del colectivo Migrantes Uruguayo en Chile, académico, vocero del Movimiento Acción Migrante, tratando un tema de alta controversia. Queremos agradecerte, Valeria. Eduardo, se nos acaba el tiempo. Es un tema que da para mucho rato. Los vamos a comprometer a tener los invitados para profundizar mucho más en los aspectos, porque creo que hoy día hicimos casi puras pinceladas, pero creo que este tema tiene que ser abordado, como bien decía Valeria, un problema político que requiere de humanidad. Muchas gracias, Eduardo. Valeria, un gran abrazo, compañera. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Vale. Y apoyen la iniciativa 11906 también por la regularización, y apoyen la 4758, que también lo necesitamos todos. 4768. No, 4758, que es la de ustedes. No, sí, por supuesto. Ya, muchas gracias, Eduardo. Un abrazo, vale. Y aporten la 11906, que es la nuestra. Eso, ya la firmé. Chilena y extranjera, la misma clase obrera nomás, pues. Exactamente. Así es, Valeria. Así es. Chao.